¿Por qué salen los nódulos tiroideos? ¿Por qué cada vez vemos a más personas con quistes, nódulos que terminan en cirugía y no se hace un análisis del caso para saber las causas de estos quistes, tomando en cuenta los millones de casos y cada día más de problemas tiroideos en el mundo? En este video te voy a compartir las causas más frecuentes de nódulos, quistes en la tiroides y que en algunos casos también generan hipotiroidismo e hipertiroidismo, y que es bien importante tomar en cuenta estos factores para que ayude a su glándula tiroidea a que tenga un mejor funcionamiento. Hola, ¿qué tal? Yo soy el doctor Antonio Cota, soy médico internista y espero que este video te informe sobre las causas más frecuentes de problemas tiroideos si está buscando en revertir estas condiciones, porque lamentablemente el sistema médico actual nos dice no da levotiroxina o tapazol y ya no hay nada que hacer y el tratamiento va a ser de por vida. Pero curiosamente muchas personas están revirtiendo estos problemas tiroideos con lo que te voy a comentar en este video, y mucha gente, no todos, dejan de utilizar pastillas y eliminan por completo esos nódulos y quistes. Y la causa más común y que siempre hay que sospecharlo es resistencia a la insulina. Tener resistencia a la insulina hace que tu cuerpo produzca más insulina, y este exceso de insulina es lo que termina causando quistes o nódulos. La insulina es una hormona anabólica, es decir, estimula el crecimiento de tejido y proliferación celular, de tal modo que está bien documentado la asociación entre niveles de insulina altos y mayor probabilidad de tener cáncer. Ante una persona con problemas tiroideos es bien importante medir los niveles de insulina en suero, y si esta insulina es mayor a 10 unidades, entonces eso es lo que se tiene que tomar en cuenta si es que se pretende corregir esos problemas tiroideos y eliminar quistes o nódulos. De hecho, hay muchas personas con diabetes tipo 2 que al revertir la diabetes también revierten en consecuencia sus problemas tiroideos. Dejan de usar metformina, dejan de usar insulina, y también de paso muchas personas bajan levotiroxina y dejan por completo la pastilla. La segunda causa que hay que tener en cuenta es cortisol y niveles de estrés elevados. Tener un cortisol elevado significa que tu cuerpo está continuamente activo. Tu sistema nervioso simpático está muy activado, y esto a mediano largo plazo disminuye tu autofagia, que es un proceso de renovación y regeneración celular. Además, tener cortisol elevado o niveles de estrés altos dificultan el trabajo de tu glándula tiroidea, lo que se le conoce como eutiroideo enfermo. Si usted busca este concepto, va a encontrar que muchas personas con enfermedades graves tienen alteraciones en su perfil tiroideo, pero su glándula está totalmente bien. Hay algo en tu sistema, en tu metabolismo, que no deja trabajar como debiera a esa glándula tiroidea, y esto se ve reflejado en los números en tu perfil tiroideo. Recuerda que no significa que tu glándula no funcione bien o que tenga problemas. Hay algo externo a tu glándula tiroidea. Si esto no se corrige, el cuerpo lanza un estímulo, y es producir más TSH, hormona estimulante de la tiroides, para producir más hormonas, pero en realidad no te faltan, es simplemente que tu cuerpo no las está utilizando, y esta hormona estimulante de la tiroides hace que tu glándula aumente de tamaño, más quistes, más nódulos, y si no se revierte esta condición no se pueden eliminar esos quistes o nódulos. Mide tu nivel de cortisol en la mañana a las 7-8 de la mañana con un ayuno de 8 a 12 horas. Si este cortisol es mayor a 15, muy seguramente hay algo que te está estresando y te está generando problemas tiroideos. El tercer punto a considerar es falta de micronutrición. Específicamente estamos hablando de una falta de selenio. Ojo, puede ser realmente una deficiencia de selenio, o puede ser que el selenio que tengas no esté llevando a cabo la función que normalmente le corresponde. El selenio, una de las funciones es le ayuda a la glándula tiroidea a formar o producir hormonas tiroideas, y además disminuye inflamación en esta glándula. Alimentos como pescados, mariscos, ajo, nueces, frutos secos son muy altos en selenio, y hay que empezar a incorporarlos para bajar esa inflamación tiroidea. Que el yodo te va a afectar a la glándula, necesitarías dosis súper altas para generar un hipotiroidismo por exceso de yodo que hay en estos alimentos. El cuarto punto que hay que medir es la inflamación crónica y también inflamación localizada. Por inflamación localizada estamos
estamos hablando de anticuerpos contra la tiroides, como los que usted ve aquí en pantalla. Estos son muestras de sangre. Si están elevados, hay una inflamación que hay que eliminar. Si quieres saber más acerca de la inflamación crónica, lo invito a que vea el video que tenemos en el canal, donde hablamos exclusivamente acerca de la inflamación, cómo se mide y cómo abordar este problema. Aquí yo le recomendaría que al menos mida la proteína C reactiva. También es un estudio de sangre que casi cualquier laboratorio lo realiza. Si esta proteína C reactiva es mayor a 0.3 miligramos, hay una inflamación de bajo grado. Si este resultado es mayor a 3 miligramos, hay una inflamación intensa por el resto del cuerpo y hay que ser más agresivos con los cambios de hábitos para bajar esa inflamación. ¿Qué te puede inflamar? Aquí hay que revisar cómo es su alimentación, cómo es su ayuno, su nivel de estrés, el cortisol, cómo está la calidad del sueño, está haciendo ejercicio, qué tanto activa la autofagia durante el día y, bien importante, su microbiota intestinal. ¿Qué otra causa genera quistes y nódulos en la tiroides? Esto es fácil de decir, pero difícil de diagnosticar. Lo más común es que sea una combinación de todos los elementos que te compartí anteriormente. Es decir, difícilmente vemos una persona con problemas tiroideos cuya causa de fondo sea únicamente la resistencia a la insulina. Generalmente hay algo más. Hay, aparte de la resistencia, cortisol o inflamación, o cortisol con inflamación, o cualquier combinación posible. Por eso se vuelve complicado, porque son muchas cosas lo que hay que cambiar para que esa glándula tiroidea recupere su funcionamiento y esos nódulos o quistes puedan reducir su número y tamaño. Ahora bien, hay personas cuyos nódulos ya no van a responder a este tratamiento y requieran de un procedimiento. Esto es infrecuente, son muy poquitos los casos, a la mayoría le va bien. La explicación es que estos nódulos en algún momento desarrollan autonomía, han estado presentes tanto tiempo ahí que ya funcionan por sí solos y no respetan ninguna señal de tu cuerpo. Cada caso es diferente, por eso es bien importante durante la evaluación un ultrasonido al menos de la glándula tiroidea para tener un panorama más completo de ese problema y cómo abordarlo. Si no se ha hecho ninguno de los estudios, coméntele a su médico tratante, porque no son estudios muy especiales o rebuscados, casi cualquier laboratorio los tiene disponibles y que nos aporta mucha información sobre lo que está sucediendo. Si la tiroides tiene un problema, lo más probable es que haya varias causas de fondo y con esos estudios abarca la mayoría de estas posibilidades y además le abre las puertas a qué caminos tomar para tratar de revertir este problema de salud.